pero no porque haya cambiado el nombre de un ministro. Un momento complicado porque la Argentina debe encontrar un rumbo que se perdió hace rato y todavía no logra encaminarlo. Me parece que lo que hubo ayer fue un cambio de ministro, no hay que dramatizar. En cualquier país del mundo un ministro de Economía no cambia. Se vivió como un cambio de ministro, no se vivió como un cambio de ministro, se vivió como un cambio de que iba a renovar todo el gabinete y que hay una batalla entre el presidente y la vice. Mire, primero, a ver, primero no dramatizar. Yo creo que la Argentina estuvo 30 meses sin ministro de Economía. Sí. Guzmán fue un ministro de deuda. Guzmán durante 30 meses se dedicó a negociar la deuda externa, una deuda bastante importante. Nos podrá gustar o no nos podrá gustar. En mi caso, obviamente, no me gusta personalmente cómo negoció la deuda. Esperábamos otra cosa y aparte todos, absolutamente... O sea que hasta ahora no hubo ministro de Economía. No, la Argentina no tuvo un ministro de Economía, tuvo un ministro de Deuda. Además, creo que el día que Guzmán selló el acuerdo con el Fondo Monetario, todos sabíamos que tenía los días contados, el reloj de arena se dio vuelta. El único que no se enteró fue el presidente de la Nación, que todavía se seguía aferrando a un ministro que sabíamos absolutamente todos que tenía los días contados. Segundo, acá independientemente, yo la conozco a la ministra Batakis, primero es una compañera, es una gran persona, y lo bueno que yo veo de esta ministra de Economía, que fue durante 4 años ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque el ministro de Economía a nivel nacional maneja la macroeconomía, ¿no? Casi que se maneja por computadora, aprieta un botón, transfiere plata al tesoro, manda a comprar dólares, vende dólares. No tiene el contacto que tiene un ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires es terrenal. Tiene problemas reales. Está resolviendo los problemas de la gente. Muchas veces los problemas de la gente no son entendidos a nivel de la economía nacional. Recién escuchaba atentamente a un comerciante y tiene la lógica de que tiene cualquier argentino. No podemos seguir con esta locura, que el dólar que sube, que baja. Ningún país es viable con una brecha cambiaria casi del 100%. Ningún país es viable con una economía en negro del 40%, porque ese 40% de economía en negro se traslada módico, en la recaudación a los impuestos, y por eso cada vez la carga tributaria es mucho mayor. Por lo tanto, el trabajo que tiene la ministra es muy fuerte. Ahora, sea Batakis, sea quien sea el ministro de Economía, si el Poder Ejecutivo no tiene un plan económico, me parece que... Estás hablando del presidente. Me parece que no hay un plan económico. En la Argentina todavía no tenemos un plan económico, por lo menos saber ¿Y qué va a hacer Batakis si el presidente no tiene plan económico? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es tener un plan económico. Mire, ¿sabe cuál es el peor de todos los planes? El no plan. El no tenerlo. Entonces me parece que es un gran desafío de la ministra tener un plan económico, llevarlo adelante. Podrá ser mejor, podrá ser menor, pero le vuelvo a repetir, hay que resolver el problema de la brecha cambiaria. Si no lo tiene el jefe, ¿por qué lo va a tener la ministra? Bueno, alguien se lo tiene que... La función de un ministro es justamente eso, poder llevar propuestas creíbles, que sean sustentables en el tiempo, y convencer al presidente que hay que afrontar un camino y darle por sobre todas las cosas certidumbre. El problema de la Argentina... más allá que obviamente que tenemos un problema económico, como decíamos recién, un dólar. Mire, yo le voy a dar un ejemplo y que se refleja en lo que acaba de decir el comerciante recién. Yo el día viernes encargué un mueble para mi casa, un mueblecito para una alacena, 20 centímetros por 1,03, con 2 bisagras. A la mañana me llama el carpintero, me dice, no lo puedo tener para mañana porque salí a comprar, no me venden madera, sí, no me venden bisagra, no me venden, ¿se acuerda el famoso pitutito de Benzulce? No me venden ni los pitutitos para los estantes. Por lo tanto, estas situaciones generan que la economía se pare. Y cuando la economía se para, el que sufre es el ciudadano que va a hacer las compras, el que vende, el comerciante, el pequeño y mediana industria. Por eso, lo más importante, primero es inexplicable cómo hoy no hubo feriado cambiario.
Porque me Lo parece dijimos que al comienzo, tenía que haber habido es feriado algo bancario. totalmente inexplicable. Y segundo, me parece que el gran desafío de la nueva ministra, a quien le tenemos mucho respeto, mucha confianza, es poder generar un plan que no solamente sea creíble, porque si hay algo que perdió este gobierno es credibilidad. Más allá del problema económico, tiene un gran problema político y ese problema político surge de la falta de credibilidad. Sergio, ¿salario básico universal sí o no? Es una pregunta complicada que en este momento no la puedo tratar de resolver porque hay cosas de ese proyecto que no me cierran. Yo creo que la Argentina tiene que salir inevitablemente de los planes sociales y tiene que ir a un seguro de desempleo. Tiene que ir a modalidades donde el Estado le garantice la supervivencia a todos aquellos, pero sin acostumbrarlos, sin exigirle que permanentemente esté vinculado al mundo de la producción. El hombre tiene que estar vinculado a la producción. El salario básico universal me parece que tiende más a generar un estadio muy prolongado de aquel que, claro, yo creo que hay que ir más que a un seguro básico, a un salario básico universal, hay que ir a un seguro de desempleo que genere y que genere la suficiente convicción para el hombre productivo que busque trabajo. Hay varios y el puntos, Estado ayudarlo a encontrarlo. Hay varios puntos en conflicto. Sí. Uno, conflicto presidente-vicepresidenta. Es un conflicto. Vos estás en el medio de eso. Yo no creo que haya un conflicto. Y hay un conflicto. Yo no creo. Se hablaron por teléfono ayer por la Carlotto. Yo no creo que haya un conflicto entre presidente y vicepresidenta. Lo que creo que hay un conflicto entre el presidente de la Nación y la base electoral que le dio un mandato. La política funciona así, acá y en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, el presidente que gana tiene un mandato de su partido, sea demócrata, sea republicano, tiene un mandato de su partido que cumplir. En el caso que Alberto no cumplió el mandato. En el caso de la Argentina, bueno, este Frente de Todos tenía un mandato. Este presidente tenía un mandato del Frente de Todos. Mandato que hasta el momento no se cumplió y no era tan ¿Cuál era difícil el mandato? interpretar cuál era el mandato. Había que arreglar de manera mucho más cómoda cómo pagar la deuda externa, basado en el principio que había instalado Néstor Kirchner. Primero, que los muertos no pagan, y segundo, que hay que crecer para pagar. Y por eso digo que Guzmán, cuando firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, falló a ese compromiso que teníamos, porque en principio, y aquellos que estábamos en la cocina, digamos, escuchando cómo iban las negociaciones, Guzmán siempre decía que íbamos a una reestructuración, y todos sabíamos que era casi imposible ir a una reestructuración porque eso no estaba en los códigos en los reglamentos del Fondo Monetario Internacional, y terminamos yendo a un nuevo endeudamiento con periodos muy cortos, y como decía Néstor Kirchner, no solamente que los muertos no pagan, sino que primero tenemos que crecer para después pagar. Segundo, teníamos que terminar con el flagelo de la inflación. Lejos de terminarlo, nos acuerden que el presidente le declaró la guerra a la inflación y automáticamente la viene perdiendo, y bastante mal, y empezar a generar condiciones para producir. Y esas condiciones para producir tienen que ver con profundas reformas que hay que hacer, que hasta el momento no se... O sea, vos explicás el conflicto con el no cumplimiento del mandato. No, por eso yo digo, esto no es un conflicto. Perfecto. No es un conflicto entre la vicepresidenta y el presidente. Esto es un desacople del mandato que le dio el Frente de Todos al presidente, que todavía no lo pudo cumplir. Y obviamente, ¿quién es la figura más representativa del Frente de Todos? Cristina Fernández Kirchner. Por lo tanto, los periodistas, los medios de comunicación o quien quiera ponen como un conflicto entre el presidente y un vicepresidente. Y en realidad el conflicto es el presidente con su base electoral, el presidente con el Frente de Todos, que le dio un mandato y hasta ahora no lo supo cumplir. Miles de millones de pesos están manejados por organizaciones sociales a través de los planes sociales. ¿Tienen que depender del Estado o pueden manejarse las organizaciones sociales? ¿Pueden manejarlo? Primero, ¿O es una irresponsabilidad? Primero, no es solamente quién lo maneja.
Primero es la esencia del plan social. Y acá, como todo en la Argentina, todo lo bueno se termina abusando y del abuso pasa a hacer algo totalmente contrario a la esencia por la cual vino. El plan social vino de la mano de Duhalde con el plan Jefes y Jefes a paliar una situación crítica en ese momento y después se hizo un abuso que tiene que ver no solamente con la esencia del plan social, sino ya no se pasó del plan social como un instrumento para paliar una situación grave de aquellos ciudadanos que no tenían un ingreso, sino como una moneda de poder controlar el conflicto social en la calle. Y por eso Macri lo pasó de 300.000 a casi 800.000 y este gobierno lo terminó de llevar a 1.300.000. Por eso acá no hay que discutir solamente quién lo tiene que manejar, sino para qué tenemos un plan social y cómo debe vincularse ese plan social al mundo del trabajo. Porque acá se discute mucho si se roba o no se roba, pero la verdad que el principal daño del plan social es que está destruyendo la capacidad productiva del trabajo. Por eso creo que más allá de tener un salario básico universal, tenemos que avanzar en un seguro de desempleo donde el Estado sea el gran articulador y que además el Estado genere las condiciones para permitir al mundo de las pequeñas, medianas empresas fundamentalmente a poder absorber esa calidad humana que necesita trabajar y ganarse la plata dignamente, porque más allá de generar esa destrucción de la capacidad productiva, también genera un daño hacia adentro de la familia de estar cobrando sin trabajar. Ahora, vos tenés en tu cabeza ser presidente, ¿sí? Sí, o por claro. lo menos intento de ser presidente. ¿Tenés una propuesta diferente? Para los planes sociales, no solamente una propuesta, para los planes sociales sino en general, que además para la situación lo hemos hecho con Néstor Kirchner y con Alicia Kirchner. Yo fui viceministro de Desarrollo Social, yo tuve la responsabilidad de asumir la conducción de los planes sociales allá en el 2003, recibí 1.200.000 y cuando me fui entregamos 300.000 y todo el resto vinculado al mundo del trabajo. O sea, no es una mera teoría de lo que tenemos que hacer, sino que ya lo hicimos, fue exitoso y hay que retomar esa senda. No es difícil, lo que hay que tener es la voluntad política. Ahora, si usted es presidente de la Nación y pone a un viceministro de Desarrollo Social que es un piquetero, que obviamente en vez de estar pensando de qué manera desarticular los planes sociales, pero no desarticularlos porque sí, porque la Argentina necesita producir y para eso necesitamos hombres y mujeres comprometidos con la producción. Bueno, si usted pone un piquetero a conducir los planes sociales, no puede pasar otra cosa que no sea esto. Piquetero no va a conducir planes sociales. Es como